En los 1330 están todos vinculados a los estudios. Ferrer, Waterhouse. Tenés bastante trabajo, ¿no? Hay veces que Todos los días te inventan uno nuevo por la duda. mi padre siempre dice que la incapacidad de uno llega hasta el límite de la capacidad, o al revés, no me acuerdo nunca la frase, pero creo que es así, ¿no? Uno llega a un momento que Claro, reconoce sus propias incapacidades, ¿no? claro. ¿Qué va a hacer? Yo por las dudas también traje. ¿Vamos arriba? Dale. Bueno, estamos de vuelta acá. Estamos de vuelta. Ya tenemos al invitado. El fiscal, doctor Enrique Viana. Buenos días. A Que nos pesar- va a deleitar con sus conocimientos. Por suerte, tenemos gente No sé con si deleitar Bueno. o amargar. Pero por lo menos sabemos que hay gente que tiene conocimiento y que los comparte con la gente, lo ¿no? bueno- Eso es lo importante, lo bueno- compartir las es cierto. cosas, Es cierto. como algunas que no se quieren compartir. No, antes de que el doctor Viana inicie su disertación, que la hemos anunciado gracias al Sí. apoyo de Radio Fénix, Sí. la dirección de Radio Fénix los últimos 3 días ha hecho énfasis en su presencia. Yo quisiera decir una reflexión en voz alta, ¿no? A pesar de que Zabalza me critica el término en voz alta, oyente nuestro también. Hace 2 o 3 meses atrás, el fiscal Viana aparecía en los grandes medios de prensa casi que marginado. Era una voz y una opinión jurídica marginada. Explícita o implícitamente no se le daba espacio. Pasaron 3 meses, hubo acontecimientos sociales que se aceleraron y hoy el fiscal Viana se ha transformado en una persona mediática. Se le reconoce su opinión y su opinión es tomada como referencia cuando se está entrevistando a autoridades de gobierno que tienen muchísimo que ver con el tema ambiental. Y más adelante voy a hacer algunas precisiones, pero no quería dejar de hacer este prólogo porque entiendo que es un alto en el camino que había que evidenciarlo y poner especial énfasis. Hoy el doctor Viana, el fiscal Viana, es un referente a nivel nacional. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que los tiempos de reacción en alguna medida o de enfrentamiento a los grandes daños y a los grandes problemas ambientales se han acelerado. Eso hace que algunas cosas que de repente yo decía hace 4 o 5 años hoy tienen una mayor comprensión. Yo no digo repercusión, pero sí una mayor comprensión. En algún momento, en el 2005, yo cuando presento la demanda relacionada con el tema de Botia, la demanda contra el Ministerio de Medio Ambiente, yo hacía mención de que el Estado estaba asumiendo una posición de socio del emprendimiento. Y justamente en estos días acabo de ver de que hay intenciones de parte del Estado, de ciertas autoridades del Estado, de asociarse a Aratirí, por ejemplo. Si esto se hubiera dicho en el 2005, quizás, o en el 2004, quizás las reacciones hubieran sido también inmediatas. Lo que pasa es que no se dijo en el 2004, en el 2005, salvo alguna voz perdida, como en ese caso la mía. Yo lo manifestaba en función de los hechos que yo estaba viendo y en función de comparar esos hechos o de cotejar esos hechos con el derecho que estaba vigente y que sigue estando vigente. Sin embargo, todas esas alertas o alarmas que uno intentaba reflejar en los escritos judiciales no tenían un eco porque quizás los daños no estaban tan a la vista como hoy están. El presenciar los cráteres que va a hacer Aratirí va a ser inmediato, o es palpable, es conocible. Ver la contaminación del río Uruguay que Botnia ya está provocando no es tan palpable ni tan visible. Sí. Es un problema de visibilidades a veces, ¿no? Y también de honestidades, ¿no? Cuando se dice
el Estado quiere asociarse a tal emprendimiento, bueno, ahí hay un acto de honestidad. No lo hay cuando no se dice o se oculta y en efecto hay una asociación. Hoy sabemos, conocemos que hay un instituto nuevo, un mecanismo nuevo que son de los en el país, ¿no? Nuevo, que son de los contratos de inversión del que hemos hablado. Dicho sea de paso, a título, porque habíamos hablado la última vez que yo había estado acá, del famoso contrato confidencial. Bueno, el contrato confidencial dejó de ser confidencial a partir justamente de la intimación que hizo Fiscalía, de la segunda intimación que hizo la Fiscalía. El Estado, el gobierno y la empresa hicieron expresamente, acordaron una modificación del contrato de inversión, y esa modificación fue dejar sin efecto la cláusula de confidencialidad a partir de las intimaciones que hizo la Fiscalía, lo cual no deja de ser algo positivo y que de alguna manera refleja el trabajo de la Fiscalía en el sentido de entender que ese documento no podía ser confidencial, y que si era confidencial era porque se estaba de alguna manera ocultando información que podía ser trascendente para el conocimiento no solo de la Fiscalía, sino la Fiscalía en definitiva actúa en nombre del interés general. Entonces documentación que era importante ser conocida por el general de la gente, ¿no? Entonces hay reacciones, hay pequeñas reacciones. Creo que una serie de problemas que se han amontonado en los últimos tiempos, desde problemas más grandes a más pequeños, Aratirí, Estora Enso entre los más grandes, la forestación entre los más grandes, las dunas de Cabo Polonio, el puente sobre la laguna Garzón, dos o tres puertos más, sí, además del de Aratirí, de aguas profundas, afectando zonas muy sensibles, no solo sensibles desde el punto de vista geográfico, ambiental, sino sensibles en el cariño y en el amor que la gente tiene, ¿no? Quizás se lo he reprochado a mucha gente y sobre todo a algunos ambientalistas, ¿no? Quizás Fray Ventos, por ser un rinconcito en el cual me tocó vivir toda mi niñez y por eso tengo un especial cariño, fue tan olvidado y tan dejado de lado y tan desde todo punto de vista, y el problema de Botnia fue por nosotros los montevideanos fue un poco mirado de reojo, sí, con poco interés. Pero hoy hay temas mucho más cerca, más conocidos, que van a cambiar, que van a hacer que el país cambie. En mi visión, creo que el país optó jurídicamente por un trayecto, el trayecto del famoso Uruguay natural, o el trayecto de que el derecho ambiental es de interés general, como dice el artículo 47, por el camino de que la protección del agua ha sido elevada desde el 2004 a un rango superior y está por encima de otros intereses. Ayer me preguntaba un colega suyo qué ley valía más de alguna manera, si el código de minería, si la ley de impacto ambiental, si la ley de forestación. Y yo le digo, mire, todas esas leyes son leyes, como el Código Civil, tienen el mismo rango, pero por encima de ellas está la Constitución. Y cuando la Constitución dice que la protección del medio ambiente es de interés general, está diciendo que es un interés superior, un interés que está por encima del derecho a propiedad, que está por encima del derecho al trabajo, que está por encima del derecho a la industria. Allí es donde hay que hacer el punto de comparación y allí hay que ver la opción que se hizo. Ahora bien, si el país quiere transformarse en un país industrial, de industrias como la celulosa, de industrias como la extracción minera a gran escala, quizás, yo lo he planteado alguna vez, lo mejor sería modificar el artículo 47 de la Constitución, dejarlo sin efecto, y con ello dejar sin efecto mucha de la legislación. Acabo de ver unas declaraciones muy interesantes del arquitecto Rux en la página del Espectador, que son del día de ayer, donde él tiene una concepción de la protección ambiental que es, a mi juicio, una concepción equivocada, errada. Él tiene una concepción que refiere a un derecho ambiental negociable, a un derecho ambiental cedible, a un derecho ambiental que tiene que consultar al industrial y que llega en algún momento a un punto medio, y entonces autoriza. Incluso él habla de que hay que pensar positivamente o algo así, y que hay que pensar que Aratirí va a ser aprobada. Esa concepción, olvidémonos un poco del caso Aratirí en sí, pero esa concepción es una concepción respetable. Yo lo que creo es que no es compatible, o que no se da de bruces, con el derecho ambiental que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un derecho ambiental que es de orden público, que no es negociable, no es cedible, no es transable de alguna manera con la empresa,
no es un derecho ambiental que viene a actuar como un bombero o como un reparador o como un enfermero que le pone una gasa y cura la herida. No, es un derecho ambiental de prevención, es un derecho ambiental que coloca 4 o 5 protecciones en un grado máximo, que no admite que se negocie ni que se ceda ni un milímetro. Si lo entendemos de esa manera, lo del arquitecto Rux está equivocado. Yo creo que está equivocado porque creo que el artículo de la 47 de la Constitución dice otra cosa distinta que lo que dice el arquitecto Rux. El artículo 47 nos habla de un orden público, y un orden público no puede ser alterado por la voluntad ni siquiera de los funcionarios públicos o del Estado. Si nos vamos a afiliar a la tesis de Rux, mejor dejar sin efecto el artículo 47. No, sobre Rux. Yo creo, Jorge Rux viene de Europa, ¿no? Exacto. Una de las causas de las malas cosas que se hacen es traer gente de Europa y darles puesto de acá a hacer cosas que no conocen. Porque el que estuvo, Jorge Rux, debe ser 20 años que está en Europa. 20 años en Europa te cambian la cabeza. Y acá, yo lo digo por mí, yo salí en el 76 de La Cana, yo estuve con Jorge Rux en La Cana, estuvo en la Cucheta de al lado, lo conozco muy bien, pero yo salí de La Cana en el 76 y nunca me fui a ningún lado. Me banqué lo que me tuve que bancar acá. Por eso estoy acá y estoy dando la lucha por mi país como lo quieren los uruguayos, no como lo quieren los europeos ni como lo quieren los malos europeos y los peores americanos. Yo quiero mi país como lo quieren los uruguayos. Entonces Jorge Rux está siendo emisario de los pensamientos europeos. Lamentablemente se le da cabida a esas cosas acá. Él estuvo del 90 hasta el 2002 como delegado en Washington de la OEA en toda la parte de tratamientos del agua y también a nivel de Naciones Unidas. Ha hecho una carrera muy vinculada a las grandes consultoras internacionales, a los grandes organismos de Naciones Unidas vinculados al tema del agua. Pero continuando con lo que venía diciendo el doctor Viana, y en relación al tema de los medios de prensa, y relacionándolo con lo que acaba de decir el director de la INAMA, en otro medio de prensa como Radio El Espectador, se titula el día 29 de junio, fiscal tilda entrecomisado tramposa, cierre el comisado, a la ley de impacto ambiental. 26 de junio. El fiscal Enrique Viana anunció que si la INAMA autoriza la obra del puente sobre la laguna Garzón, pedirá la reapertura de un expediente que se inició en el 2002 para que la justicia impida la construcción de la obra hasta que existan las garantías ambientales que hoy no están. Y tiene casi que una página de formato A4. Y la nota que se le da al director de la DINAMA es una nota que lleva 4 veces más de volumen, 4 páginas, y es todo dedicado justamente a la disertación de Rux. Bajo el título, DINAMA se siente, entrecomillado, desbordada, pero asegura que cumple los controles ambientales. Actualmente son varios los emprendimientos que se encuentran a estudio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ante este panorama, el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rux, dijo en perspectiva que en esta institución se sienten desbordados, pero que de todos modos las evaluaciones pueden ser realizadas satisfactoriamente, incluso en los casos de inversiones de gran porte como la empresa Aratirí. Ahora bien, muy hábilmente el periodista Cotelo le pregunta sobre la opinión emitida por el fiscal doctor Enrique Viana, y el arquitecto Jorge Rux evade contestar lo que se le pregunta y habla directamente de la DINAMA. Yo no sé si estamos interrumpiendo el cronograma que usted tenía planteado, doctor Viana, pero me parece, como decía anteriormente, está en los medios de prensa, pero sigue siendo marginado, porque no es el mismo destaque que se le da a usted con respecto a Rux. Y sabe lo que yo planteo acá, para el oyente común y corriente, para la gente que nos está escuchando, la gente del pueblo, es que tiene más peso en los medios la opinión de la DINAMA, que está llevando adelante un proyecto de una empresa privada, que la salvaguardia del medio ambiente y nuestros recursos. Porque usted hoy, en su persona, está la defensa de la territorialidad y la defensa de lo natural que siempre hemos tenido los uruguayos. Y a usted, como parte de la justicia, se lo está
cercenando, se le está limitando la expresión que pueda tener sobre este tema. No está en igualdad de condiciones, y acá están las pruebas de lo que estoy diciendo. Bueno, justamente, el no estar en igualdad de condiciones lo vivo en otro campo que es más doloroso quizás que el de los medios, que es el estar enfrentado judicialmente muchas veces y estar obviamente en una posición muy débil frente a los reclamos que obviamente la Fiscalía está haciendo, ya no solo contra el Estado, es muy difícil pleitear contra el Estado, no solo en temas ambientales, sino contra el Estado asociado a la industria o al emprendimiento en general de este tipo de corporaciones, ¿no? Muy poderosas. Una cuestión de la que ustedes mencionaban que me resulta muy interesante, yo siempre he dicho que nosotros hemos adoptado una serie de institutos jurídicos, la ley de impacto ambiental entre otros, que no son autóctonos, que son venidos de Europa. Y siempre he tenido, los tiempos me han enseñado, el desarrollo del ejercicio de la función me ha enseñado a tener una cierta desconfianza. ¿Por qué? Porque si el mismo que me trae la contaminación en una mano, me trae el derecho en la otra, como una suerte de antídoto, como diciéndome, te traigo la cura, el antídoto para la enfermedad que también te mando, yo siempre he razonado de la siguiente manera: bueno, mejor no me mandes la enfermedad. Preferible que no me mandes la enfermedad antes que me mandes las dos cosas, una en una mano y otra en otra. Y eso es lo que ha pasado en cierta medida con todos estos institutos y mecanismos que a imagen y semejanza, pero imagen y semejanza, un poco la imagen y semejanza del hombre a Dios, queda un poco en eso, ¿no? Nuestros institutos, nuestro cumplimiento de las normas, nuestra capacidad de hacerlas aplicar es muy inferior a la que incluso ocurre en Europa. Y entonces en Europa sí vemos un sistema de apriete que tiene como válvula de escape ¿cuál? Traer todas esas industrias sucias al lugar donde aparenta haber un sistema parecido, pero el apriete es mucho menor y el control es mucho menor, las capacidades para el control son mucho menores, y donde la mano de obra es más barata, donde la mortalidad de la gente importa menos que la mortalidad en Europa. O sea que el ser humano vale menos en América que en Europa, y en donde se dan todas esas condiciones. Por eso las reflexiones, más allá de personas, ese tipo de reflexiones con respecto a las realidades de Europa y las realidades de América siguen siendo plenamente vigentes, y yo las reconozco como reales. En cuanto a lo de la ley famosa, la ley tramposa, yo esto lo vengo diciendo desde hace muchos años, lo mismo que la necesidad de que los americanos, los sudamericanos, pensemos en institutos propios, de defensa propios, mecanismos cuando me refiero de defensa, me refiero a defensa ambiental, de defensa territorial, de defensa de nuestra soberanía, propios, autóctonos, no impuestos o no sugeridos por quienes de alguna manera nos están trayendo la agresión o nos están agrediendo. Ese reclamo para un pensamiento autóctono lo he hecho un par de veces en unas conferencias que se hacen en Salta, en la provincia de Salta, en Argentina. El hecho de tildar a la ley de impactos de ley tramposa, o de decir que el sistema de áreas protegidas o que el ordenamiento territorial, conceptos que no son nuestros, no son autóctonos, se transforman en nuestras tierras. Yo no voy a decir cómo funciona en otro lado, pero se transforman en espejitos de color, y lo vengo diciendo desde hace mucho. Lo que sucede es que ahora, por ejemplo, la gente se dio cuenta, y es natural que se dé cuenta cuando el daño llega al zaguán de la casa, ¿no? La gente se dio cuenta que el estudio de impacto ambiental toda la evaluación de impacto ambiental que gira alrededor de ese estudio, el estudio de impacto ambiental lo hace la empresa, el emprendimiento. No lo hace el Estado, ni lo hace un tercero imparcial y objetivo. Entonces la gente se asusta cuando ve eso. Pero eso pasó con Virox, eso pasó con Botnia, eso pasó con ENCE, y va a seguir pasando, va a pasar con Aratirí, y pasa, como la gente se ha dado cuenta, con el puerto de la Laguna Garzón. María me mandó a preguntar si el hecho que haya firmado el secretario de Presidencia el contrato significa algo o puede tener alguna repercusión. No, es un punto a ser estudiado. Sí. En cuanto el secretario de la Presidencia firma por un acto de delegación que le hace el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente junto
en acuerdo con ministros, emiten una resolución aprobando el convenio y encargando la firma al secretario de la Presidencia. Eso es un aspecto formal, si se quiere, para analizar la validez del contrato en sí. Como lo referimos la otra vez, creo que el contrato tiene asuntos sustanciales, sustantivos, mucho más importantes y relevantes, ¿no? Todos aquellos que hacen a la cesión de soberanía, ¿no? a la afectación de la separación de poderes, a la quebrantamiento del concepto de república que se da a partir de estas dos cuestiones, ¿no? El contrato tiene concesiones a la empresa que suponen anticipar decisiones a nivel del poder administrador, del poder ejecutivo. Tiene a su vez la previsión de que para dirimir conflictos le queda abierta la carta para el inversionista para elegir tribunales arbitrales, los conocidos como los del CIADI, ¿no? Tribunales arbitrales privados, ¿no? Hay que insistir con eso, porque cuando uno dice el CIADI u otro organismo piensa en el Tribunal de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No. Estos son tribunales privados que dependen del Banco Mundial. Hay que entenderlo de esa manera. El mecanismo de arbitraje privado. Que además, y ahí va el tercer poder afectado, aplican un derecho anacional, es decir, un derecho no nativo, un derecho mercantil, exclusivamente mercantil, donde tampoco tallan los institutos de derechos humanos o los acuerdos de protección ambiental. Y en gran medida estamos viendo, en mini, podemos decir en pequeño, ese debate con el tema de Philip Morris, donde se debate la salud pública frente a los derechos comerciales de una tabacalera. Ese caso ha sido muy interesante para nosotros. La Argentina tiene no menos de 30 a 40 pleitos iguales, donde también se da ese conflicto, el conflicto entre el interés general, el interés soberano de un país, y los intereses comerciales mucho más poderosos, lamentablemente, que el interés soberano de ese país. Y en esa pulseada, en el caso de la Argentina ha sido notorio, vienen ganando los intereses privados poderosos. Yo lo escuché en el correo de esta semana siendo entrevistado por nuestro amigo Churi Iribarne. Ahí está, sí, y habló sobre el tema Montes del Plata. Y no sé si estoy equivocado, pero creo que usted mencionó que ese contrato barría de un plumazo 4 artículos de la Constitución, que es la Carta Magna, que es la ley fundamental que tiene el Estado. ¿Es así? Es así, sí, yo he hecho mención a eso. Prácticamente la firma de un contrato de estas características hace desaparecer, al menos respecto de Montes del Plata, hace desaparecer esos 4 artículos primeros de la Constitución, que son los artículos que nos dan nacimiento como nación, ¿no? Somos Estado soberano, independiente, somos una república a partir de esos primeros 4 artículos, los más importantes de una Constitución, en cualquier parte del mundo de una Constitución. Es un hecho extremadamente grave lo que usted está diciendo. Me sorprende que los poderes públicos no hayan actuado en consecuencia, porque usted es egresado de la misma facultad de Derecho que los otros abogados que están teniendo cargos de conducción frente al Estado, al gobierno. Es más, que al propio secretario de la Presidencia, que es la mano derecha de nuestro presidente. Debería haber percibido ese extremo que usted está denunciando. Yo creo que sí. Incluso hay documentos internacionales que hablan a favor de los contratos de inversión y que perciben el problema. Tratan de soslayarlo, sí, pero lo perciben. Yo por eso, mi interés central es poder debatir este asunto en donde se tienen que debatir estos asuntos jurídicos, en un juzgado. Ese es mi propósito. La idea es de que ese contrato, mi concepción es que ese contrato es nulo, absolutamente nulo. Bien, y otra cosa que es, nuestro programa se llama Tierra Libre. El objeto nuestro es la tierra y todo lo que pasa en su entorno. Y estamos viendo que, según sus opiniones, cosa que compartimos, también se está violando la ley de colonización, que es objeto de una empresa pública, de un ente autónomo, y que es ente autónomo del gobierno central, a efectos de cumplir con el objetivo por el cual fue fundado, financiado y creado por la legislación uruguaya. Uno de los artículos del documento es expresamente por colonización. Condiciona la voluntad de colonización, ente autónomo, la condiciona de manera que ya se adelanta que colonización va a actuar de determinada manera en
en determinada opción que tiene colonización, libre, una opción libre dentro de su autonomía, el Poder Ejecutivo, respecto del cual el ente autónomo tiene independencia, se anticipa cuál va a ser la voluntad del ente autónomo, con lo cual el ente autónomo no queda bien parado tampoco. Claro. Ahora, lo que sorprende es que siendo uno de los elementos fundamentales de este gobierno, haber dicho priorizar colonización, tierras, 250.000 tierras en este periodo de gobierno para colonización, un impuesto a la renta agraria, cuyo uno de los pilares va a ser tierra para la colonización y otro caminería rural, hoy esté el propio gobierno bombardeando, para decirlo en términos gráficos, o obstruyendo, o limitando, o lesionando la autonomía del ente para cumplir con su función específica. Parece una nueva contradicción de este gobierno. Yo creo que hay una contradicción de base que es la siguiente. Si usted quiere seguir siendo un Estado soberano, no puede firmar y ceder las cosas que se ceden en un contrato de inversión. Tendremos que tener otro nombre u otra categorización, pero uno pierde la categorización de Estado soberano. No tengo la menor duda de que es así. En 1965, el gobierno, con el Consejo de Gobierno, cuando los gobiernos eran de índole colectiva, expresó el rechazo a que Uruguay ingresara al CIADI, al mecanismo del CIADI, con argumentos que son enteramente trasladables al día de hoy, argumentos constitucionales, hablando justamente de estos temas, de soberanía, de cesión de jurisdicción, de cesión de poder legislativo, y por eso fue que dijo que el Uruguay no tenía que entrar al CIADI. Esos argumentos son enteramente trasladables al tiempo de hoy. En el año 99, Uruguay se incorpora al CIADI y firma el tratado del CIADI, y antes y después firmó una serie de tratados de inversión que nos llevan a esto que estamos viendo ahora. Quiere decir que los gobiernos antes de la dictadura, liberales, eran más proteccionistas y más comprometidos con el desarrollo nacional que lo que fueron los gobiernos post-dictadura. Yo, sin entrar en calificaciones que puedo compartirlas, al menos tenían más en cuenta la Constitución de la República. No tengo duda en ese sentido. Yo digo lo que dijo. Seguro nos avisan de que nos vamos transformando en una colonia bananera. Le agradecemos al fiscal doctor Viana, saludos a la audiencia, los invitamos a la comida del 16 de julio, llamar, coordinar, y muchas gracias por todo. Que habrá patria para todos. Bien. Yo creo. Perfecto.